Hola, bienvenidos a la octava temporada de nuestro podcast Mente Sana Tips. Hoy con un invitado muy interesante con el que vamos a estar hablando de el poder de las ideas. Domenico Barbato. Una persona que, Domenico, si yo tuviera que describirte a ti en una sola palabra, diría brillante. Pero como acá toca contar más cosas, pues les voy a contar que Domenico es vicepresidente comercial y de marketing en Juan Valdez. Fuera de eso, es una persona muy hábil, muy inteligente, que yo sé que cuando empezamos a hablar con él van a ver como el tema de innovar, de ser disruptivo, de ir más allá de lo evidente, les va a encantar. Domenico, gracias. Qué rico tenerte por acá. Blanca Mary, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en tu podcast y de verdad que me da mucha alegría poder estar aquí en esta sesión contigo y te agradezco mucho por haber pensado en mí para tu podcast. Bueno, Domenico, el título que yo le puse a esto es El poder de las ideas, porque tú para mí eres muy ideador. Entonces voy a empezar con las preguntas difíciles y luego hacemos las fáciles. Domenico, ¿por qué nos gusta tanto complicarnos la vida? La idea tiene que ser la más rebuscada, la más dura, y no apostamos por cosas como más sencillas de aplicar. Me encanta lo que dices y mira que yo en todas las conferencias donde me invitan o charlas en universidades donde doy clases, hablo mucho a mis estudiantes sobre el poder de la simplificación. Yo creo que hoy en día se ha dado demasiado valor a la complicación y muy poco valor a la simplificación. Yo creo que los seres humanos en la actualidad estamos sobrevalorando lo complejo y subvalorando lo simple, lo sencillo. Y mira que cuando uno estudia un poco lo que ha pasado con las grandes ideas de la humanidad y los grandes éxitos, no solo empresariales, sino personales, se basan mucho en ideas sencillas, en ejecuciones simples. Pero yo creo que la clave es poder encontrar esa simplificación que no es fácil. Es mucho más fácil ser complejo y eso es lo que la gente a veces no cae en cuenta. Ser sencillo, ser simple, llegar a una idea sencilla es muy difícil. Es más, es muy complejo para poner en las mismas palabras que lo dije. Entonces, yo creo que ahí radica mucho parte del éxito de muchos empresarios y de muchas ideas en el mundo innovador y es de lograr encontrar una idea sencilla, una idea simple y una ejecución fácil. Eso no es tan fácil como uno cree. Yo creo que como que nos da mucho susto que la solución sea fácil, que como encontrarte, es que esto lo veo tan fácil, que será que sí me creen cuando yo vaya a presentar la idea. Tal cual, tal cual. Uno cree que, que en lo complejo está el éxito y cuando la solución es muy fácil. Te voy a contar una historia que yo la cuento en mis clases, si me permite, sí. Y claramente tiene algo de ficción, pero ejemplifica mucho esto que yo creo. Y se reúnen, yo me imagino, hace 20 años reunidos un equipo de innovación pensando en cuál va a ser el zapato del futuro. Entonces se reúnen en grupos y hay un grupo en la esquina que dice, después de un gran análisis y un gran trabajo, dice, mira, el zapato del futuro es un zapato que va a alumbrar. Entonces cuando la gente camina va a tener luces por debajo y alumbra. Y el auditorio aplaude y dice, tienes razón, ese es el zapato del futuro. Y lo lanzan y tiene cierto éxito. Después otro grupo dice, oiga, ¿cuál es el zapato del futuro? Y dice, no, el zapato del futuro es un zapato que uno infla la lengüeta y llega aire y entonces va a ser mucho más cómodo. Y existe y dicen, oiga, espectacular, lo aplauden y lo lanzan y tiene cierto éxito. Después llega otro grupo y dice, no, el zapato del futuro es un zapato mediante el cual yo por medio de una aplicación me lo amarro. Y dicen, wow, es la mejor idea que hay, todo el auditorio aplaude. Y hoy en día existe, uno va, alguna marca lo tiene, una aplicación se amarra por Bluetooth y tiene relativamente un éxito, pero no es muy masivo. Y por ahí hay otro grupo y dice, oiga, ¿sabe qué? ¿Qué tal si lanzamos unos zapatos de un solo material que sea caucho y lo lanzamos al mercado y son cómodos? Y todo el auditorio se ríe. Y los tipos lanzan y hoy Crocs vende más de $1 billón al año anual. Entonces miren cómo una idea tan sencilla como esos zapatos Crocs, que es un zapato de un solo material, caucho, puedo estar
equivocado en el nombre exacto del material, pero es muy sencillo, genera una visión tan grande y vende mucho más que las anteriores ideas de lo que mencioné. Y a eso me refiero con una idea simple en materia empresarial. Y mira, Domenico, que yo creo que matamos las ideas muy rápido. No dejamos que ni siquiera llegue a mala idea. Va en y uno ya, no sirve. No es tan complicada y, digamos, sofisticada para darle la oportunidad. Imagínate que esta semana estaba leyendo acerca de este pintor español sobre Salvador Dalí y contaban una historia. Cuando él iba a comer a los restaurantes o iba con un cliente, los invitaba a los mejores restaurantes. Pedía lo mejor de la carta. Y cuando le traían la cuenta, detrás del cheque que él firmaba, hacía un dibujo y lo firmaba Salvador Dalí. Pues resulta que los restaurantes nunca cambiaban el cheque. ¿Por qué? Por el valor que le generaba tener un dibujo de Salvador Dalí firmado por él. Entonces dice uno, correcto, incorrecto, pero era una ideaza que se le ocurrió y que por ahí incluso hay en algunos museos algunos cheques de los dibujos de Salvador Dalí firmados por él. Entonces mira que a veces uno Increíble. como que no, sí, y uno no se da como esa oportunidad de ser disruptivo, de pensar de una manera más allá de lo que nos han dicho que es correcto y de lo habitual, porque nos cuesta tanto. ¿Qué ves? Yo creo que nos cuesta mucho salirnos de la caja. Hemos Ujú. sido educados bajo unos parámetros demasiado cuadriculados y existe miedo en el mundo. Yo creo que el gran deshabilitador, si la palabra me permite, es el miedo. Yo creo que el miedo hace que nos queramos salir de la caja. Pero esas personas que se han atrevido a hacer cosas diferentes, disruptivas, que se han atrevido a salirse de la caja, son las personas exitosas que hoy están cambiando la humanidad, son esas personas que se arriesgan. Y hay algo muy interesante en el poder de las ideas, y es poder tener la flexibilidad, también saliéndonos de esa caja cuadriculada, Ujú. de poder cambiar la idea. Muchas veces, y yo lo que veo en el mundo, muchos emprendedores se enamoran tanto de su idea que no son capaces de moldearla, y al final, cuando uno ve un poco de historia de las empresas hoy que han sido exitosas, nacen con una idea que se va moldeando y al final el éxito lo trae otra idea que nace de la anterior, pero fueron capaces de flexibilizar su idea para ser exitosos con otra que nace de la anterior. Entonces yo creo que, y eso es parte de la flexibilidad y parte de pensar fuera de la caja. Es tan fácil y tan básico caer en los lugares comunes, y la gente muchas veces se pasa la vida en un lugar común, en una caja totalmente cuadriculada, y la vida es un ratico y se va y no nos damos cuenta cuando se pasó la vida y yo me quedé encerrado en esa caja cuadriculada viendo solo 4 esquinas. Mira que ahí pasa algo. El cerebro le encanta lo conocido, lo de siempre, y por eso es que te devuelve a esa zona de estancamiento porque no hay ningún confort. Y me lleva eso como a pensar en algo. Y estamos más contadores de historias. Tú sabes la historia de la cajita feliz de McDonald's. Cuéntamela. Nació en Centroamérica, imagínate. Había una señora que cuando los niños iban a comer a su restaurante eran muy cansones. Se regaban las cosas, tumbaban las cosas. Y la señora cogió una bolsa de plástico y empezó a ponerles ahí cosas. Un dulcecito, un ping-pong, un carrito, a las niñas una muñeca, algo sencillo para que ellos jugaran mientras que estaban comiendo y, y no estuviesen por ahí haciendo desastres. Pues resulta que los de McDonald's lo vieron, le compran la idea a la señora y lo que tú estabas diciendo, la evolucionan, no sigue siendo la idea original, sino que la van mejorando y es la bendita cajita feliz que yo no sé cuántos millones les genera hoy en día. Yo creo que tenemos que enamorarnos es de la solución, no de la idea. Porque si yo digo, no, es que mi idea es la mejor, pero tú llegas y me dices, no, Blanca Mary, pongámosle esto, quitémosle. Yo creo que ahí es donde esa evolución de las ideas como que cambia el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Totalmente. Además, yo creo que tenemos que tener la humildad de sembrar una idea, pero dejar que otros le echen agua. Muchas veces nosotros queremos ser los únicos
tenemos esa idea y pasa mucho, lo veo muchos emprendedores que tienen esa idea y cuando llega otra persona a decirles, oiga, déjeme echarle un poquito de agua, un poquito de tierra diferente a esa idea para que crezca una planta no como usted la soñó, sino de pronto con estas variaciones, poniendo la metáfora con una flor, son muy rígidos y no dejan. Y yo creo que parte de ese éxito es tener la humildad de poder sembrar algo y dejar que otros le ayuden a cosechar y ayudar a que esa idea florezca de manera diferente. Y una sola persona va a ser imposible sola de generar esas ideas exitosas. Yo creo que vale mucho la pena esos otros puntos de vista que te hacen ver algo que tú no has visto, precisamente porque a pesar de que así la otra persona esté en una caja cuadriculada, su caja cuadriculada es totalmente diferente a la mía y nos hacen ver cosas diferentes. Entonces, volvemos al tema, es salirnos de la caja y si no podemos buscar ayuda para que otra persona nos haga ver una caja diferente, que no estamos viendo algunas esquinas de este mundo tan grande que hay. Hay una cosa muy interesante contigo y es que tú tienes la visión de muchos niveles. Tienes la de tus estudiantes, tienes la de tus colaboradores, de los emprendedores, pero tienes la de las grandes ligas también. ¿Dónde nos cuesta más ser flexibles? ¿Cuando somos chiquitos, medianos o más arribita? Mira que hay algo muy interesante que yo veo y es muy difícil en este momento decirte que entre más senior sea una persona en una organización puede ser más o menos flexible porque depende mucho. Yo me he encontrado y en varias juntas en las que tenemos discusiones interesantes, personas con mucha experiencia totalmente flexibles y varios alumnos con nada de experiencia totalmente inflexibles. Entonces yo creo que eso no tiene que ver con la experiencia ni con la edad, sino con una formación. Yo creo que desde el hogar, o me atrevería a decir en toda la ignorancia que tengo al respecto, que es un tema genético. Hay personas que tienen la genética de ser creativos, que tienen la genética de ser hábiles, ágiles, abiertos al cambio, y hay otras personas que no, aunque lo chévere, y tú más que nadie, Blanca Mary, sabes, es que se puede moldear y se puede cambiar eso. Yo creo que hay personas que pueden ser muy cuadriculadas y su formación puede hacer que abra la mente. Y la verdad, para mí es un ejemplo. Yo, la verdad, vengo de un hogar muy tradicional, totalmente cuadriculado, y mi formación técnica es de ingeniero electrónico, aún más cuadriculado, pero mi formación profesional en marketing me ha hecho ser mucho más flexible y abrir el espectro de ideas, de soluciones, el salir de la caja. Yo me acuerdo oír el concepto de fuera de la caja ya después de la universidad. Dentro de la universidad y por mi formación técnica, pues era una caja totalmente cuadriculada y perfecta, numéricamente hablando. Pero cuando empiezo a explorar el mundo laboral con el tema comercial y el tema mercadeo, me doy cuenta que la flexibilidad, la apertura y el encontrar soluciones fuera de la caja son los que llevan al éxito y la diferenciación profesional. Y me enamoro de eso, me enamoro de estar fuera de la caja. Entonces, creo que yo soy un ejemplo de haber estado dentro de la caja, haber salido de la caja y me quedé enamorado porque yo creo que pensando fuera de la caja es donde se traen soluciones y además se vive una vida más divertida. Total. Mira, esta nueva temporada que estamos estrenando hoy contigo, todas las personas que quiero que pasen por aquí, las quiero conectar con estas 10 grandes competencias que el Foro Económico Mundial nos dijo. Usted tiene la tarea de desarrollarlas en 2024 porque le van a ser absolutamente indispensables en 2025 y de aquí para allá. Entonces, contigo conecto con el tema de innovación, de creatividad. ¿Cómo te descuadriculaste, señor ingeniero? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te dijiste, oiga, puedo ser disruptivo, innovador y ver más allá de lo evidente? Bien, yo siempre me hago esa reflexión y en algunas charlas que dicto reflexiono sobre qué hace un ingeniero electrónico en el mundo de marketing. Y hay algo que nos enseñan a los ingenieros y a todos los que estudiamos matemática, física cuántica, todas esas materias totalmente exactas, y es a encontrar soluciones. Uno estudia toda su carrera resolviendo problemas. Todos los parciales este es el problema, encuéntrame la solución. Este es el problema, encuéntrame la solución. Y todos los matemáticos
en su mayoría resuelven problemas de diferente índole, depende del área de matemática, física, etcétera, que uno se encuentre. Y ahí es donde yo encuentro una oportunidad y es yo puedo resolver problemas de manera diferente a lo que yo veo en una reunión donde no hay un ingeniero tan de una formación tan técnica como sería la ingeniería electrónica. Y me acuerdo mucho de mis primeros semestres donde la clave para solucionar cualquier problema de ecuaciones diferenciales, etcétera, es simplificar el problema para llegar a la solución. Y ahí es donde yo encuentro esa unión entre las áreas blandas y un área como puede ser mercadeo, como puede ser comercial, como puede ser estrategia de una empresa, y es cómo logro encontrar esas variables que puedo simplificar para llegar a una solución que no esté dentro de la mesa y no esté sobre la mesa en una diferente reunión. Entonces, ahí es donde yo encuentro esa unión de cómo una formación técnica me puede llevar a generar un diferenciador importante en mi carrera profesional. Me gusta escuchar eso porque yo creo que cuando uno simplifica, hay un término que yo creí que me lo había inventado y luego me di cuenta que no, qué tristeza, que es la simplejidad, que es coger estas cosas rigurosas, duras y volverlas sencillas, fáciles de entender, de accionar. Y yo creo que tú eres un claro ejemplo de la simplejidad, de cómo yo puedo hacer algo muy top de una manera simple, sin decir que es fácil. Porque yo creo que es más duro, uno le toca que trabajarle más, y yo creo que es uno de los ejemplos cuando uno hace formaciones en innovación y demás que le dicen, explíquele esto a un niño de 8 años. Y la gente se arranca los cabellos, se rasga las vestiduras, porque no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo lograr que la gente lo logre ahí? Mira que hay una frase que se la dan a muchos autores, a Churchill, a Drucker, y la quiero repetir acá, no es mía, y es: quise escribir una carta más corta, pero no tuve tiempo. Y para mí esa frase resume lo que es el poder de la simplificación. Resumir es muy difícil y no nos han enseñado a resumir. Es mucho más fácil sentarse a escribir una carta larguísima exponiendo todo lo que uno cree, pero cuando dicen, oiga, dígame en una frase lo que usted cree, lo que usted piensa, ahí es donde empezamos a titubear porque nos cuesta mucho simplificar, nos cuesta mucho decir no. Steve Jobs decía que simplificar no es decir que sí a pocas cosas, sino decir que no a muchas cosas. Y nos cuesta mucho decir que no. Sobre todo los latinos nos han educado para decir que sí, y nos cuesta mucho decir que no a 1000 ideas buenas que hay, porque es que uno no puede decir que no solo a las ideas malas. Muchas veces para poder simplificar hay que decir que no a ideas buenísimas. O incluso aparte, oiga, sí, me parece súper chévere esta primera parte. Creo que de acá para allá no nos da, pero esta se puede. Y mira que es como es una función cerebral que tiene que ver con cómo yo percibo, lo proceso y hago metacognición y digo, esto es lo que hay que hacer. Porque es que a veces decimos muchas cosas y uno ve, lluvia de ideas, sí, 400.000. Bueno, y ahora, ¿cómo lo implementamos? Ah, no, a mí llámeme solamente a que le dé la idea. Y yo creo que nos cuesta el proceso, ahí es donde tenemos que sacar el ingeniero interno de cómo se resuelve, de cuál es la dificultad, de para qué sirve, cómo aprendemos a pensar, qué hacer para pensar de una manera más simple pero profunda, porque es que no son antagónicos. Mira que hay una teoría muy interesante sobre la inteligencia intuitiva, y es que los seres humanos a veces no le hacemos caso a esa inteligencia intuitiva y hacemos sobrediagnóstico de todas las decisiones que tomamos en la vida. Y mira que este tema de simplificación no solo aplica para el tema laboral, sino también personal. Mucha gente se enreda la vida sola cuando la tiene simplemente toda solucionada. Pero volviendo al tema de inteligencia intuitiva, me estoy leyendo un libro de Malcolm Gladwell que se llama Inteligencia Intuitiva, precisamente porque es un tema que me empieza a apasionar y muy curioso sobre el tema. Y él dice, mire, más del 90% de las decisiones que tomamos las tomamos sin saber por qué, pero son decisiones correctas. No siempre nosotros tenemos que tener un diagnóstico claro y muchas veces hay que hacerle caso a esa primera intuición, a ese los que los gringos llaman gut feeling, a esa primera intuición que nos dice, oiga, por aquí es. Y a veces uno no entiende por qué, pero el cuerpo y la mente le dice que por aquí es.
Y yo creo que el primer paso para simplificar la vida, para simplificar las decisiones profesionales, es hagámosle caso a esa primera intuición, hagámosle caso a esa intuición que no sabemos por qué. Gladwell lo explica muy bien en su libro, pero no los dejo ahí para entusiasmarlos y que se lo lean. Él lo explica muy bien, las razones por las cuales en pocos segundos a veces tenemos la respuesta correcta y llegamos a la misma respuesta que si nos demorásemos una hora haciendo un análisis de la misma. Y eso está científicamente comprobado por ciertos comportamientos del ser humano. Entonces yo creo que es eso, es hacerle caso a esa primera intuición que nosotros tenemos a veces en la vida y en las decisiones. Me suena muy chévere, porque es que mira, aparte, por ejemplo, cuando uno entra en parálisis por análisis, es porque empezaste a contaminar la idea. La idea original de lo que tú nos dices de la inteligencia intuitiva, la que te surgió, la contaminaste. Con no, pero es que hace 427 años en una empresa iban a hacer algo parecido y no. No, es que una vez yo creo que cuando la contaminas te paralizas y como que no somos tan valientes de dar ese siguiente paso. Tengo la idea, quiero arriesgarme, pero estoy pensando en me va a ir mal, no puedo, no lo logro. ¿Cómo me desbloqueo? ¿Cómo salgo de ahí para poder seguir avanzando? Miren, hay una frase, Blanca, que me gusta mucho y es, si tú crees que te vas a equivocar, tienes la razón. Y es porque si uno cree, yo juego tenis y voy a hacer un símil con jugar de tenis. Si uno ve la bola venir y le va a pegar a la bola y uno en algún segundo de momento piensa que la bola le va a dar en la malla y la va a perder, lo más probable es que así sea. Es que le den la malla, la pierda o la saque y no entre al campo. Y es porque nuestra mente es muy poderosa. Nuestra mente es demasiado poderosa y si nosotros creemos que vamos a fracasar, pues tenemos razón. Así como si creemos que vamos a ser exitosos, también vamos a tener razón. Entonces, yo creo mucho en el poder de los pensamientos, en el poder de la mente, en la energía que le pongamos a esas ideas. Entonces es creernos la idea, confiar en la idea y que si de pronto no es por ese lado, como lo dijimos al principio del podcast, tener la flexibilidad de cambiar la idea, pero construir sobre lo que ya hemos construido. Te voy a recomendar para que te vayas a leer ya corriendo. Imagínate que yo quiero hacer el doctorado en neurocuántica, que es la integración de la neurociencia con la física cuántica. Entonces he estado leyendo mucho del tema y me encontré una neurocientífica que se llama Tara Swart. Tara está estudiando la ley de la manifestación a la luz de la neurociencia. Te mueres, Domenico. Wow, muchas gracias. Brutal. Me llevo la recomendación. Voy a leer. Impresionante. Imagínate que explica ella, por ejemplo, cuando tú estás convencido de que vas a lograr algo y empiezas a generar esas emociones expansivas, a tenerlo en el radar ahí, en el SARA, todo el tiempo activado buscando lograr eso, como que mágicamente se te aparecen oportunidades o lo que hablamos ahora de esa inteligencia intuitiva y tú no tienes cómo explicarlo, pero es porque empiezas a resonar. Las redes neuronales generan unas ondas y esas ondas empiezan a comunicarse. Incluso hay una explicación muy interesante de por qué hay pirámides en Egipto y en Sudamérica. ¿Por qué? Y por qué hay inventos que una persona en un lugar del planeta completamente separado del otro estaban resonando las mismas ideas. Es impresionante y yo creo que es también conectarnos con ese tema de que somos un electroma, estamos vibrando todo el tiempo, alto, bajito, medio, y cómo eso empieza, que cuando tú tienes más energía, más motivación, más curiosidad, te fluyen las ideas. En cambio, cuando estás frustrado, bloqueado o aburrido, se te apaga la cabeza. Mira que esto es un mundo muy chévere. Muy, muy interesante. Mira que uno estudia física, en mi formación académica, uno estudia mucho eso y ve que al final nos comunicamos por medio de ondas. La voz es una onda, el sonido es una onda. Y cuando se habla de resonancia en términos ya más técnicos, cuando dos ondas resuenan, se puede generar una onda mucho más grande. Y creo que si uno resuena la misma frecuencia de lo que está el mundo, de lo que está gira alrededor, pues es un gana-gana, es una sumatoria de dos ondas que resuenan bajo la misma frecuencia y lo único que puede generar de ahí es una onda con una frecuencia igual que resuena mucho más grande porque logramos encontrar la misma frecuencia. Y mira que eso pasa hasta con las relaciones interpersonales. Yo creo que cuando uno
tiene una relación con cualquier persona y resuena en la misma frecuencia, las ondas de comunicación, cuando es la misma frecuencia, se entienden mucho mejor que cuando hablan en frecuencias diferentes. Y no, me encantaría, creo que aquí podríamos hablar y hablar mucho de ese tema. Me dejas la inquietud de esta autora y voy a Te va a leerla. encantar. Y mira que hay una cosa muy linda ahí, porque cuando estaba pensando acá en lo del podcast contigo, y es el tema de uno trabajar con un propósito. Cuando yo creo que es distinto decir, yo voy a crear una idea para vender lo que hablamos ahora, zapatos, que como el caso tuyo. Y es muy linda, porque siempre que veo los de Juan Valdez tienen en el banner en LinkedIn hermoso, entonces dice, represento con orgullo la marca de los caficultores colombianos. Cuando uno tiene un trabajo con propósito, las ideas, yo creo que uno le exige más a la cabeza, pero es más bonito cuando se materializa, cuando se vuelve en realidad y uno ve el impacto que está generando. ¿Cómo es eso de crear ideas con propósito? Porque es que esto es cambiar el mundo, querido Doménico. Sí, mira, yo creo que y hay un artículo que escribí hace ya unos años para un libro eh, y quiero resumírtelo muy rápidamente. Y es, a través de la historia, primero las marcas tuvieron su gran diferenciador bajo diferenciaciones funcionales. Entonces las marcas se diferenciaban por su funcionalidad. Después vamos a la era donde las marcas empiezan a tener un diferenciador emocional y empiezan a hablar de emociones y eso genera una diferenciación en el mercado. Y hoy en día yo creo que las marcas, su gran diferenciación se basa en el propósito que tienen las marcas. Y de eso hay dos tipos de marcas. Unas que nacen con un propósito, es decir, que son el resultado de emprendedores que tienen un propósito, y otras marcas que nacen o que encuentran su propósito después de haber nacido. Y las dos son muy válidas, pero siempre es encontrar o tener ese propósito, haber nacido con eso. Y así como las marcas se diferencian por su propósito y dan un valor a los consumidores por su propósito, yo creo que nosotros como seres humanos, cuando encontramos el propósito, somos imparables. Y qué más bonito, y creo que ahí puede estar el éxito, es resonar con el propósito laboral y el propósito personal. Y eso es totalmente posible. Es decir, encontrar que uno resuene en su propósito laboral, con su propósito personal, yo creo que hace seres humanos imparables. Porque es muy bonito eso que estás diciendo, porque uno como que conecta esas dos energías, la energía del ser con la energía del hacer. Porque hay días difíciles, hay días complejos, pero si yo estoy alineada entre el impacto de lo que estoy haciendo con todo lo que son superar retos, ser resiliente y demás, que esa es otra de las competencias claves de este año, ahí yo creo que uno dice, apuesto por subir un nivel, dar un poco más, hacerlo distinto, y eso nos hace flexibles. Entonces yo creo Total. que no, nosotros acá nos quedamos hablando como edición 623. Doménico, ¿qué has aprendido de todos estos años como alto ejecutivo, como maestro, como mentor, que tenga que ver con las ideas? ¿Cómo es este tema de las ideas frente a todos esos, digamos, retos en los que has estado? Yo creo que lo que más he aprendido es que cualquier idea puede llegar a tener éxito. Es decir, eh, no desechemos las ideas, creámosle a la intuición de cuál es esa idea que más me genera esa intuición de éxito, creerle mucho a esa primera intuición y el poder de la simplificación de las ideas. Yo creo que eso es lo más importante y es no desestimemos las ideas simples, las ideas sencillas, siempre y cuando tengan una base sólida de insights de consumidor o insights de la empresa. Entonces, eso es, yo creo que el gran aprendizaje es cuál es el poder de las ideas simples. Si quieres ponerle un apellido a la sesión, es el poder de las ideas simples. No, eso es un libro, El poder de las ideas simples. Ahí estamos acá esperando que lo escribas, porque mira, eso debería ser una materia de cómo hago simple, y yo creo que eso lo hemos aprendido de la tecnología, de que cada vez es más intuitiva. Los niños chiquitines saben cómo funciona la tecnología y nadie ha ido a tomar un curso.
Yo hace 40 años tomé un curso de Internet. Tomé un curso de cómo funcionaba el Internet y cómo aprender Internet y uno tenía que poner códigos y eso era como muy duro. Ahora no, ahora los niños chiquitines la tienen clarísima. Totalmente. Mira que en ese tema de simplificación yo siempre pongo otro ejemplo y es la evolución de los celulares. Lanzan los celulares en el mundo y empiezan a generarse celulares cada vez con más botones, hasta donde llegamos a un BlackBerry que no podía tener más botones porque no había más espacio, y se complejizó. Y después llega Apple y dice, oiga, yo voy a crear un celular con un solo botón, y revolucionó el mundo. Miren cómo simplificó el mundo un solo botón después de que venía una evolución de cuál es el celular que más botones traía. Me acuerdo el BlackBerry que tenía todo el teclado en un solo aparato, sí. Y Apple dijo, no, ¿saben qué? Yo voy a crear un celular con un solo botón. Y a primera vista pudo haber sido una idea simple, una idea que seguramente en una primera posición no fue tan bien acogida. Y hoy ya tenemos celulares que no tienen ni siquiera un solo botón. Y a eso voy, es cada vez la simplificación nos puede ayudar a mejorar la vida, a mejorar, pero es que hay que darle valor a la simplificación, hay que darle valor porque no lo valoramos. A mí me dejaste como muy cuestionada con eso, incluso pensando en cómo simplifico lo que hago, cómo simplifico procesos, cómo simplifico pues todo. Y yo creo que por ahí viene mucho la línea del minimalismo, de que a veces nos complicamos tanto, eso agota mucho, hay algo que se llama fatiga de decisión, y por eso, como tú veías, por ejemplo, un Steve Jobs, un Zuckerberg, te dicen, tengo estos colores, esta es la ropa que me pongo, ya no necesito gastar mi energía mental decidiendo qué me pongo. A las mujeres nos pasa mucho que nos da fatiga de decisión, porque uno abre el closet y uno no tiene nada que ponerse de las 800,000 prendas que hay. Entonces, esto y eso agota. Entonces, creo que el tema de la simplificación es muy poderoso. Me encantó. Bueno, Domenico, querido, muchas gracias por tu espacio, por estar aquí, por compartirnos tantísimo valor. Yo creo que la gente que va acá matada contigo. Entonces, ¿qué nos quieres decir para terminar? Nada, primero, Blanca Mary, muchísimas gracias a ti. Te admiro mucho todo el trabajo que haces. Lo admiro mucho. Creo que estás revolucionando en Colombia muchas cosas. Trabajas mucho sobre la mente sana, sobre trabajar ese tema que hay detrás de los grandes ejecutivos. Lo trabajas bien y para mí es muy admirable el trabajo que haces. Así que muchas gracias por la invitación a tu podcast. Me siento muy orgulloso y muy honrado de estar aquí contigo. Un saludo muy especial a todos y espero que estas ideas que hoy hablamos les resuenen y espero algún día, como tú lo dijiste, escribir sobre el tema, porque cuando uno entra no hay mucha literatura al respecto y creo que el mundo puede avanzar para allá. Así que muchas gracias, Blanca Mary, un abrazo muy grande y un saludo muy especial a todos los que nos están oyendo en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de su día a este podcast. Bueno, ustedes, muchas gracias también. Recuerden suscribirse y si nos van a ver en YouTube, déjenos comentarios, que nosotros vamos a estar muy felices de poder escucharlos. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto.